¿Qué tal, amigos, amigas? Muchas gracias por sintonizar este programa que hacemos con mucho gusto para ustedes, para ti, sobre todo en estos temas que a tanta gente le interesan, porque decía un oráculo en Grecia: conócete a ti mismo y estarás conociendo el universo. Yo creo que esto de conocernos a nosotros mismos seguramente lo decían los griegos, porque en muchas ocasiones ni siquiera nos conocemos. Desconocemos el por qué actuamos de tal o cual manera, y sobre todo también desconocemos algunas enfermedades que hacen que algunas personas actúen de una manera determinada que nos molesta, pero quizás lo están haciendo no por gusto, sino porque hay algún factor que les está llevando a esto. Y a propósito de esta película que causó tanta admiración, yo estuve a punto de salirme porque se me hacía demasiado fuerte. Vamos a hablar la película El Joker con un especialista no solamente en hipnosis, no solamente en psicología, no solamente un buen terapeuta, sino también alguien que trabaja desde el punto de vista de la criminología. Es decir, conoce el perfil de algunas personas que actúan en una forma negativa para la sociedad, pero ¿por qué actúan así? ¿Simplemente por maldad? ¿Sería suficiente echarles agua bendita, llevarlos a confesar, rezarle a San Judas Tadeo para que se conviertan, o a su ángel de la guarda? Bueno, pues precisamente para hablar de este tema le doy la bienvenida a Alan Cid, que ya ha estado con nosotros y a quien ustedes conocen por otros programas. ¿Qué tal, Alan Cid? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, padre. Muy contento de estar aquí en mi consultorio. Cada que llega una persona de que me escuchó en el programa, me dicen: si el Padre Jesús dice que eres bueno, yo por eso estoy aquí. Entonces yo estoy encantado de estar con usted. Muchísimas gracias, Alan. Y bueno, tus participaciones en otros medios te van haciendo cada vez más conocido. Yo quisiera comenzar con una pregunta para ti. ¿Viste la película del Guasón? Sí, la vi. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Porque es importante explicarle a las personas de repente que hay ciertas patologías, ¿no? Poderlas explicar, que sepan qué nombre tienen. De repente se usan los términos sociopatía y psicopatía. Y bueno, pues acá el caso parece ser más una psicosis, ¿no? Que sería interesante que la gente conociera sobre esto, y que también me parece que la película da la oportunidad de identificarnos en algunos aspectos. Por ejemplo, en lo complicado que es para los adolescentes, para los adultos, encajar en una sociedad en donde nos sintamos aceptados, en donde nuestras ideas sean aprobadas, en donde lo que hacemos, nuestra profesión, sea bien vista por los otros. Me parece que ese es un tránsito importante en la vida de todo ser humano, ¿no? Sentirse aceptado, si bien no por toda la sociedad, pero sí al menos por una parte de la sociedad que nos reciba cálidamente con nuestras ideas, nuestra forma de ser, nuestras opiniones. Y pues en esta película toca perfectamente esos aspectos, ¿no? Como el personaje de Arthur no parece no encontrarse aceptado ni querido en ninguna parte. Qué terrible este tema que mencionas, la aceptación, porque a veces ni siquiera el niño se siente aceptado en su casa, le dicen tonto, malo, feo, ya no te quiero, no tienen tiempo para él. Pero ya desde que empiezas a hablar desde estos puntos, desde este punto de vista, inmediatamente veo que eres un especialista en un tema, porque los demás nos sentamos en la butaca. Yo la verdad no había escuchado nada de la película, todo el mundo decía que era muy bueno, y yo pensé que iba a ser este personaje de Batman, que pues medio chistoso, pero de repente empieza la historia y yo sí me iba asumiendo en la butaca al ver lo que tú mencionas, el enfado, la situación delicada de una persona que sufre. Porque eso es lo que me dolía a mí en la película, una persona que está sufriendo, que quisiera ser feliz como todas las demás personas, pero que lamentablemente está sufriendo, y que no es una persona ordinaria, sino que ya está cargada con una enfermedad desde
yo creo que desde la infancia. Vamos a preguntarte si esta enfermedad de psicopatía, sociopatía, surge desde la infancia o se va generando a lo largo del crecimiento. Es verdad, padre. Creo que donde nos pudimos identificar es en las situaciones en las que pasa este personaje. A cualquiera nos dolería, ¿no? Las risas, las burlas, que alguien te diga que no se junten contigo. Acá donde empieza la psicosis o donde empiezan las enfermedades mentales es en nuestra manera de reaccionar ante ello. Y aquí la característica de Arthur es que llega un momento en donde empieza a matar, ¿no? O sea, me parece que lo natural es que uno se sienta afectado si viviera ese tipo de situaciones, pero donde empiezan los conflictos es en la manera en la que yo reacciono ante eso que me pasa en el exterior. Como buen psicoterapeuta que trabajo con niños, adolescentes y adultos, me doy cuenta que los conflictos nacen de la niñez, que la niñez es una etapa crucial en el desarrollo de la mente y que es ahí en donde se gestan los pilares fundamentales de la seguridad, de la autoestima, inclusive a qué nos vamos a dedicar, cuáles van a ser nuestros tipos de amistades, cuáles van a ser nuestros gustos, nuestra relación con la comida. Todo eso se va a ir gestando en la niñez, porque al ser una etapa de total vulnerabilidad dependemos de la mirada de otro. De hecho, lo podemos ver en el de Joker, ¿no? O sea, este infantilismo, ¿no? Parece ser un niño espantado en la primera fase de la película, espantado de los otros, con una extrema dependencia a la mamá. Entonces, efectivamente, me parece que en la niñez estamos a merced de la mirada de otro. Somos la especie más vulnerable e inclusive más dependiente de los mamíferos, ¿no? Un bebé es imposible que sobreviva si no tiene los cuidados de los padres, ¿no? En cambio, no sé, un perro, ¿no? Un gato rápido, ya caminan desde el primer día que nacen, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad, que no solamente es corporal, ni biológica, sino que también es emocional, pues digamos que nos marca las miradas de los padres, los tratos, la presencia, las mismas personalidades de nuestros padres. En la película vemos que su madre adoptiva tenía una serie de conflictos mentales también. Entonces, desde ahí ya podríamos pensar qué tipo de calidad pudo haber proporcionado en el vínculo esa mamá. Mencionas el tema de un niño miedoso, un niño tímido. Evidente, esto nos habla de una baja estima, porque la estima te hace como fuerte para los problemas, para enfrentar adversidades, y efectivamente es una persona miedosa y tímida. Sin embargo, vemos que en un momento de la película llega a matar. Y fíjate, Alan, amigos, yo quisiera relatar algo que me pasó una vez en la catedral y hacer una pregunta a Alan al respecto. En la catedral de repente aparecieron algunos gatos y por una razón que desconozco, en un área donde estaba mi oficina, en un área cercana, de repente una gatita tuvo gatitos. Bueno, ¿qué pasó cuando alguien escuchó los maullidos? La gata ya no estaba, se acercó a los gatos y los fue tomando con mucho cariño. Pero un gatito salió corriendo con mucho miedo, espantado, y ahí vamos detrás del gatito para tratarlo con cariño, para tomarlo. Pero curiosamente, cuando el gatito llegó a una esquina donde no podía salirse, ese gatito espantado se levantó, era un chiquititito, y mira, unas garrotas y todo. Y yo pensé, lo que llega a ser el miedo te puede llegar a transformar, es decir, si me siento agredido a tal grado que no soporto más, me puedo convertir de repente en una persona agresiva y violenta que ataco. ¿Esto puede suceder en el ser humano? Claro, creo que el gran privilegio del ser humano es que al no ser solo instinto, a diferencia de los animales, el animal es puro instinto, no tiene la capacidad de pensar. La diferencia es que el ser humano cuenta con una serie de mecanismos de defensa ante ese dolor. Y lo interesante es que esos mecanismos de defensa se trabajan en terapia para que no sean los que más daño nos hagan. Hablando específicamente de la película, vemos que su mecanismo de defensa ante el rechazo es matar. Uh-huh. Ahora, él llega a matar porque tenía un medicamento que de alguna manera controlaba su situación, y cuando este medicamento le falta es cuando vamos a decir, explota este problema que está viviendo. Amigos, estamos hablando con Alan Seed, conocido psicoterapeuta, sobre esta película del personaje Joker, en esta película que nos impacta porque
nos va presentando poco a poquito. Si es que no la han visto, pues yo les tengo que contar algo para que entiendan de qué estamos hablando, aunque creo que ya todo el mundo la ha visto. Nos va presentando la historia de un personaje que tiene una mamá que lo ha adoptado, con muchos problemas, ha carecido de afecto, pero además de esto le aparece una enfermedad que ya nos irá platicando Alan de qué se trata, y que mientras está bajo tratamiento médico parece que las cosas se controlan. Sin embargo, llega un momento en que el tratamiento médico no puede seguir porque ya no hay medicamento, y aquí una llamada de atención para las personas que están recetadas médicamente para controlar algún problema mental. A veces la falta de medicamento puede detonar cosas muy graves, y es lo que le va a suceder al personaje de la película. Pero vuelvo a dar la palabra a Alan Seed para que nos hable de esta situación. Por favor, Alan. Claro, padre, qué importante lo que dice, ¿no? A veces se ha estigmatizado el tema de la medicación, ¿no? Hay gente que teme a quedar dependiente al medicamento, a no poderlo dejar, a sentir que sustituye una droga por otra, en caso del alcoholismo, de la drogadicción, donde se sugiere una medicación cuando suspenden la droga, y se generan muchos mitos sobre el medicamento, ¿no? Y me parece que es importante lo que usted menciona, ¿no? Hay padecimientos psíquicos importantes que requieren medicamento, pero también inclusive en personas sanas, ¿no? O sea, pensaría yo en una fobia, ¿no? Uh-huh. Es una persona con fobia, con miedo a volar en el avión, con miedo a hacer ciertas cosas, con fobias muy focalizadas, ¿no? A la persona se le suministra un medicamento a tiempo, la persona va a poder disfrutar de ese vuelo, de ese viaje, y no precisamente quiere decir que se va a hacer dependiente, quiere decir que le va a servir a inhibir ciertas reacciones del cerebro cuando la persona tiene miedo. Entonces es muy importante que la gente sepa que los adecuados en hacer un diagnóstico sobre la medicación son los psiquiatras. Los psicólogos generalmente sugerimos al paciente, dependiendo de lo que observamos, que sí sería recomendable una visita con el psiquiatra alternando con la terapia. Porque lo que sí no estoy de acuerdo es que solamente se considere la medicación. Si yo soy una persona agresiva, me medico y dejo de ser agresivo temporalmente, pero es importante trabajar terapéuticamente con el origen del conflicto. En la película vemos que ese es uno de los detonantes, de los multidetonantes, ¿no? Él deja el medicamento, por lo tanto, las reacciones impulsivas emergen con mucha facilidad. Vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre un sociópata y un psicópata. De entrada, tienen puntos en común. Tienen muchos puntos en común, lo que hace difícil poder distinguirlos. Lo primero es la dificultad para seguir las leyes. Mientras en una mente sana seguimos las leyes y las reglas de lo que se puede, de lo que no se puede, de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, en este tipo de patologías el funcionamiento de la ley tiene cierto déficit, cierta carencia. Ahí te detengo un momentito porque sí, esto se podría detectar ya desde la infancia cuando el niño no sigue las reglas, o tiene mucho que ver con la educación nada más en la infancia. Tiene toda la razón, padre. De hecho, el niño, en términos muy psicológicos, el niño es de una estructura perversa. El perverso no puede respetar las leyes, es lo natural. El niño va a corromper las leyes, va a pegar hasta que viene el límite. En la adolescencia vemos también aspectos perversos del adolescente: no querer hacer tarea, no querer estudiar, no querer meterse a bañar, desobedecer a los padres. O sea, naturalmente nos vamos a encontrar con estos rasgos. De hecho, estos rasgos pertenecen a la niñez. Por eso creemos que las patologías importantes, fuertes como la que tiene el Guasón, hay un aspecto regresivo muy intenso. Si bien las personas tenemos rasgos regresivos de la niñez, en estas estructuras no son rasgos, son estructuras psíquicas de este estilo. Por eso es importante que los padres sepan: lo natural es que un niño va a tratar de violar las leyes que impongan sus padres, que imponga la escuela y que imponga la sociedad. Es importante la reacción que tengan los padres cada que el hijo quiere violar esa ley. Desde cosas tan simples como cuando al niño que toma, no sé, el juguete de un hermano, y le decimos al hermano mayor: déjaselo, él es chiquito, préstale el juguete. Ahí ya le estamos enseñando al niño que no hay ley, que él puede agarrar lo que quiera sin importar de quién. Entonces es importante, padre, ahora que analicemos a este personaje, que todas estas patologías se pueden evitar si los padres hacen un buen manejo y un buen funcionamiento de los límites combinados con el amor.
Entonces, la educación te puede llevar a una patología. Esto es delicado, sumamente delicado. Y bueno, si la mamá, como en este caso, se presenta como una mujer casi hipnotizada, sin fuerza interior ni nada, pues ¿qué límites le podía poner al hijo, no? Efectivamente, ¿qué límites le podía poner? Aunado a que en la película alcanzan a mencionar que la pareja de esa mamá adoptiva abusaba sexualmente del guasón. Y esta frase de sonríe, siempre sonríe, en la película se da a entender que la mamá, antes de que su pareja abusara del guasón, le decía sonríe, sonríe. Entonces de ahí se va desarrollando ese mecanismo de defensa del guasón, de reírse en los momentos de angustia. Nos podemos dar cuenta que es una risa de sufrimiento, no es una risa de disfrute, de que la está pasando bien, es una risa en donde hay altos contenidos de sufrimiento. Y esta conversión, padre, también puede pasar en las personas, digamos, con una salud mental normal, ¿no? O sea, es importante tomar qué rasgos del guasón puede tener una persona normal, ¿no? Yo tenía una paciente que cuando muere su mamá, el acontecimiento fue tan impactante que cuando tuvo que elegir la tumba, estaba muerta de la risa, estaba con carcajadas, no podía parar de reír y ni siquiera podía elegir en qué tumba iba a estar el cuerpo de su madre porque la risa era intensa, era inmensa. Inclusive en las sesiones le pasaba lo mismo. Cuando yo le hacía interpretaciones fuertes, dolorosas, que la confrontaban con emociones muy intensas, ella se reía a carcajadas. Para mí el avance en la terapia fue cuando pasó de la risa al llanto y cuando por fin se pudo animar a llorar. Entonces son cosas que vale la pena que pensemos en qué ámbitos de la vida nos ocurren. Incluso, padre, en los velorios hay gente que hace chistes. En los velorios hay gente que hace bromas, hay gente que dice vamos a divertirnos y a reírnos en momentos así. Hay gente que dice cuando yo me muera todos por favor pongan música, bailen. O sea, hacemos una gran negación del dolor y la preferimos convertir en risas y en diversiones. Pero no es más que el mecanismo que usa el guasón, claro, en un menor grado, pero es el mismo. Transformar el dolor en algo chistoso y de risa. Pero de todas maneras es un dolor tremendo. Ahora, yo escuchaba a un psiquiatra también que mencionaba que este tipo de risa puede ser ocasionada por una epilepsia que hace que la persona no pueda aguantar esto, sobre todo cuando hay como un reto, cuando una agresión muy fuerte y que no se puede parar. Por eso el guasón tenía esta tarjetita que dice estoy enfermo. Y claro, si alguien no sabe que está enferma la persona y se para frente de ti y se está riendo y riendo, pues yo creo que llega un momento a molestarte, como sucede en la película, y provoca violencia, ¿no? Por eso es importante el trabajo multifactorial. Los psicólogos tenemos que ser muy conscientes de nuestro alcance y en este tipo de pacientes necesitamos recurrir a otras especialidades como es la psiquiatría, la neurología, que ayudan a comprender desde sus miradas ¿por qué se da ese conflicto, no? El neurólogo, el psiquiatra hablarán del cerebro, de las sustancias que segrega nuestro cerebro, de las hormonas que tenemos en la mente, del desequilibrio de esas funciones, y el psicólogo nos centraremos más en los aspectos emocionales que pudieron haber generado ese déficit. La mente es parecida a una construcción. Imagínese, padre, que la mente es como una casa, ¿no? Y los padres van cimentando, ¿no? Esa planta baja, las ventanas, las puertas, ¿no? Este tipo de padecimientos nos muestran como una casa a medias, ¿no? Sin techo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando llueve se inunda. Entonces, a este personaje constantemente se le inunda la mente y tiene que recurrir. Claro que lo hace a nivel inconsciente, no propositivo. Tiene que recurrir a nivel inconsciente a una serie de mecanismos de defensa para poder tolerar la angustia. Entonces, algo que puede determinar el grado de gravedad de una persona mentalmente es cómo maneja los momentos de ansiedad. Bien, ahora vamos a regresar a un punto que dejamos a la mitad porque te interrumpí. La diferencia entre un sociópata y un psicópata. Porque tú cuando llegaste al cine y viste al personaje, pues como buen médico que eres, como buen psicólogo, dijiste, este tiene esto y esto y esto y esto y esto. Y a mí me gusta cuando un médico es capaz de hacer un diagnóstico, porque ya ahí estamos de gane. Cuando el médico no sabe lo que tienes, no puede avanzar en la curación, en la terapia. Pero si tú haces un diagnóstico, podrás decir, esta persona no tiene remedio,
o sí tiene remedio. Regresamos con Alan Seed con esta pregunta: ¿qué es un sociópata y qué es un psicópata? Por favor, Alan. Gracias, padre. Los puntos en común de un sociópata y un psicópata son la dificultad para seguir leyes, la deshonestidad, tienden a ser personas impulsivas, irritabilidad con agresividad, despreocupación por su seguridad y la de las demás. Son personas que desaprueban constantemente al entorno y que todo el tiempo se desaprueban a sí mismos. Gran irresponsabilidad. Son personas que no podrían mantener mucho tiempo un trabajo, una misma actividad, y algo que los caracteriza es la falta de remordimiento. Lo podemos ver en la película. El Guasón, cuando mata por primera vez en el metro a este joven con la pistola, él no se muestra arrepentido. Él inclusive hay momentos donde baila, los momentos que puede baila, sigue corriendo, pero corre como para escapar de la consecuencia, pero no corre como con culpa, no intenta hacer algo para reparar el daño. Conforme avanza la película no se le ve deprimido, triste, sintiendo culpa por lo que hizo, y lo vemos igual en las posteriores ataques que va haciendo. No hay un sentimiento de culpa. De hecho, a mí me costó trabajo identificar la patología del Guasón porque es muy cambiante, ¿no? Al principio vemos un personaje más reprimido, más infantiloide, que por ahí se va reprimiendo lo que le va pasando, que ahí hay un conflicto, la inhibición de las emociones, pero hay a la segunda parte, cuando él mata, se le ve fuerte, se le ve empoderado, no se ve ni arrepentido ni con culpa. Entonces eso me hacía pensar, ¿no? Estamos frente a la sociopatía, la psicopatía. Y lo que diferencia al sociópata del psicópata, número uno, es el grado de impulsividad. El sociópata entra en angustia y mata, sin planearlo, sin pensarlo. Generalmente los sociópatas están en la cárcel, los descubren fácilmente, llega la policía y se los lleva. Un psicópata tiene la capacidad, padre, de planificar un ataque. Lo piensa con tiempo, es estratega, es decir, con los deseos de matar puede reprimirlos un segundo para poder planificar y después elaborar. Pero siempre gana el impulso. Gana el impulso. Siempre. La diferencia es que el psicópata se da la tarea de pensar, de planificar y de matar. Pero sociópata y psicópata, la característica fundamental es que matan. Y lo que mencionas, sin sentimiento de culpa. Sí. Y en esta primera parte donde el Guasón mata a alguien que se está burlando de él, que lo golpea, etcétera, yo también escuchaba a algunos jóvenes que estaban atrás y yo dije, caray, esto ya me empieza a preocupar, porque los jóvenes, cuando los mata a estas personas en el metro, decían, qué bueno. Y ahora que dices que el sociópata saca los impulsos, yo dije que estos jóvenes detrás de mí no estarían actuando de la misma manera, porque llega un momento en la película en que todo el público se pone del lado del Guasón, en donde dicen, qué bueno que lo mató, se estaba aprovechando de él, no sé qué. Y esto a mí se me hizo sumamente delicado. Pero bueno, a ver, te seguimos dejando hablar para que continúes en lo que estás desarrollando, por favor. Sí, claro. Y la única diferencia entre el sociópata y el psicópata, padre, es la planificación y el tema de la ley. El sociópata sí siente que rompe la ley, sabe que hay cosas que no puede hacer, como matar, pero sus impulsos lo llevan a hacerlo desenfrenadamente. El psicópata no siente que rompe la ley porque siente que la ley es él, que él es el que decide lo que se tiene que hacer, que él decide cómo se tienen que manejar las situaciones. Entonces, me parece importante, ¿no? ¿Por qué pienso que no es ni sociópata ni psicópata? Porque él al principio de la película sí siente ciertos afectos, ¿no? Por ejemplo, con su madre, siente un afecto hacia la mamá, hacia cuidarla, ¿no? Hasta después, cuando vemos este episodio, ¿no? Estamos más frente a la psicosis. La psicosis se caracteriza por una pérdida de la realidad. Dentro de la psicosis podemos encontrarnos a un psicótico con rasgos psicopáticos o un psicótico con rasgos sociópatas, ¿no? Acá vemos a un psicótico porque tiene una pérdida importante de la realidad y porque el nivel de angustia es tan alto que los deseos son de matar. Claro que tiene rasgos de la sociopatía, tiene rasgos de la psicosis también, ¿no? Entonces es una patología envuelta. Tiene muchos rasgos de diferentes, no es uno puro nada más, porque por ejemplo el psicótico nunca siente emociones y a él lo vemos
cómo las cosas que le hacen los otros lo afectan, lo entristecen, inclusive se inhibe. En el principio de la película él se inhibe de todas las agresiones. Lo vemos cómo lo golpean y él no dice nada. En el psicótico eso no es posible. El psicótico ante cualquier mínimo ataque actúa de manera inmediata. Entonces, en un momento, padre, le iré leyendo todos los trastornos que encontré en este personaje, que todos son en el orden de la psicosis, y contestando el comentario que usted hace, ¿no? De cómo se va poniendo la gente del lado del guasón. Cuando son adolescentes no hay mucho de qué preocuparse, ya que el adolescente va poniendo figuras ideales en películas, en personajes, en bandas. Y para el adolescente es muy fácil poner en el personaje cosas que él no puede hacer. ¿Cuál es el mayor conflicto del adolescente? Que no sabe quién es y que se siente ahogado por sus padres, porque sus padres lo siguen viendo como un nene chiquito. Y entonces el adolescente puede poner en el personaje del guasón la libertad que él desearía tener, de salir e ir a donde él quiere, de que no haya leyes, de que él pueda ir a la escuela cuando quiera, que él se pueda dormir todo el día si así lo desea. Y entonces el adolescente se puede identificar en esos aspectos con el guasón. No es lo mismo que a un adolescente le gusten los juegos de guerras a querer matar. Me pasaba con un paciente adolescente que atiendo y que a la consulta entró la mamá porque está angustiada, que a su hijo le gustan los corridos, que su hijo quiere comprar una arma de balines, de plástico, y le preocupa mucho esta sensación de que su hijo se pueda convertir en un mal hombre. Y yo le decía que en la adolescencia esos rasgos son naturales. La necesidad, padre, de descargar sentimientos hostiles en la mente son muy naturales y siempre lo han sido. Aquí el punto es qué busca el adolescente para llevarlo a cabo. Una cosa es fantasearlo y otra cosa es llevarlo a la realidad. Por ejemplo, si habláramos de aspectos sexuales, una cosa es fantasear a que tu pareja se vista de enfermera, de doctora, de colegiala, y otra es buscar a una colegiala que sea menor de edad y tener relaciones con ella. Uh-huh. Entonces el adolescente va a fantasear ciertos aspectos de la libertad que no son patológicos y que serían patológicos, padres, si los lleva a la realidad. Por ejemplo, un adolescente que mate animales, que torture animales, que le guste lastimarlos a cualquier tipo de especie, nos encontramos con un foco rojo de psicopatología. Sí, de hecho, Beto Castillo y las fundaciones que se preocupan por los animales siempre mencionan eso. Alguien que empieza maltratando animales es alguien que puede terminar muy malamente. Una pregunta antes de irnos al corte. Psicosis es entonces negar la realidad, apartarse de la realidad. ¿Qué parte de la realidad? ¿Los lazos personales? ¿Los compromisos? ¿La identidad? ¿Qué parte de la realidad es la que niega una persona que tiene psicosis? La realidad del área de la frustración y del sufrimiento. Venimos a esta vida sabiendo que quizá no vamos a tener todo lo que queramos, ni vamos a lograr, padre, una satisfacción total. Siempre vamos en búsqueda de algo. Siempre queremos hacer algo nuevo, hay cosas que nos motivan, vamos por nuevos proyectos. Cuando los concretamos, queremos proyectos nuevos y por ahí nos encontraremos con los límites, ¿no? Habrá cosas en las que nos vaya muy bien, habrá otras cosas que no funcionen tanto. Y nos encontramos frente al límite máximo, la muerte. Hacia ella no podemos ir en contra. Entonces, el psicótico lo que niega son esos momentos de frustración, en donde no es mirado como él quiere, en donde no le va como él quiere, como al personaje que sube al show y no logra hacer reír a los demás. Entonces, el grado de sanidad mental lo va a determinar esos momentos en donde nos sentimos frustrados, donde no nos sentimos queridos, en donde no nos sentimos tomados en cuenta, en donde en nuestro trabajo no nos va como quisiéramos, en donde no tenemos las relaciones personales que desearíamos. ¿Cómo reacciona la persona? Habla del grado de enfermedad. Si explota, significa que no pudo controlar aquello. Si dice, bueno, la siguiente me irá bien, bueno, ahorita me salió mal, pero no siempre me sale, ya aprenderé, etcétera. Es un poco más la razón la que domina este impulso, ¿correcto? Por eso es importante, padre, que madres y padres desarrollen en sus hijos la tolerancia a la frustración. Naturalmente, el niño va a querer algo y lo va a pedir a gritos, lo va a pedir desenfrenadamente. Es importante enseñarle a ese niño a esperar. ¿Qué hay detrás de la máscara del guasón? Que bueno, en este caso no era una máscara, sino su propio rostro. ¿Cuántas máscaras nos ponemos a lo largo de la vida, en la infancia, en la adolescencia, para atraer la atención, para que no nos miren, porque a veces nos ponemos máscaras de invisibilidad o máscaras de superhéroes, de santos
o a veces también para que nos digan, ay, este sí infringe la realidad hasta de diablitos. ¿Algo tiene que ver la máscara en los enfermos? Vamos a preguntarle a Alan Seed sobre esto, si la máscara, si el maquillaje es importante en este personaje del Guasón, antes de que nos lea o nos diga la lista del diagnóstico que él encontró en este personaje reflejado en la película. Por favor, Alan, máscaras. Sí, padre, como lo dice usted, ¿no? O sea, la máscara permite la sensación de que me puedo despersonalizar. De hecho, bien ocupado, el tema de las máscaras es muy efectivo. Por ejemplo, en la terapia con niños. La terapia con niños, el niño por naturaleza le cuesta trabajo hablar de sus conflictos internos. Y entonces el psicólogo le va a poner herramientas que le faciliten hablar de esos conflictos, como los juguetes, como dibujar, como colorear. Y una dinámica que ha tenido mucho impacto en mi consultorio, padre, es ponernos máscaras de animales. Tener una serie de diferentes animales y elegir esas máscaras, ¿no? Para el niño es más fácil hablar de su conflicto si dice yo soy un tigre, ¿no? ¿Y dónde está el papá tigre? Cuando el niño no tiene la figura paterna, ¿no? Bueno, pues no, el papá tigre aquí no está, se fue a cazar comida y no ha vuelto. Entonces el niño es más fácil que abra sus emociones con ese tipo de máscaras y nos den información importante para poderlo ayudar. Pero es muy diferente al caso que vemos aquí en el Guasón. La máscara le sirve como un mecanismo de defensa ante el rechazo de los demás. No es casualidad que el personaje Arthur eligió ser un payaso que se para en un escenario y que hace reír a todos. ¿Qué satisfacción está buscando ahí, padre? El reconocimiento. Necesita ser reconocido y él piensa que caracterizándose de esta manera, él puede ser gracioso y obtener el reconocimiento que él tanto hubiera querido. Pero lo que nos puede mostrar esa escena es que él no siente que encuentra el reconocimiento sin máscara. Siendo Arthur simplemente, él se tiene que personificar y convertir en otro que no es él para causar esta sensación. Entonces, claro que un quiebre psíquico importante es cuando él se para al escenario y se da cuenta que no fue gracioso, que no causa risa. Parte de su patología es que él no entiende el chiste ni la comedia, por eso no lo puede transmitir, y entonces ahí viene otro quiebre. Ni siquiera la máscara me funcionó para lograr mi cometido, que es ser admirado por los otros. Después hay una figura muy importante, ¿no? El presentador de la televisión, en donde Arthur seguramente le transfiere un lugar de padre, ¿no? La figura de admiración en sus alucinaciones esquizoides, que tiene rasgos de la esquizofrenia. El personaje fantasea con que el presentador de la tele lo va a reconocer, y cuando ese presentador no lo reconoce y se burla de él en la televisión, ahí viene un quiebre psíquico y es donde él empieza a matar. O sea, mata a su padre, de alguna manera al padre que no lo quiso reconocer. Pero bueno, ahora que mencionas esto, entonces los actores, yo creo que todo mundo que está en la actuación tiene un reconóceme que estoy actuando, apláudeme, tiene un poquito de esto, pero afortunadamente medio controlado, esperemos, no sé. Así es, padre. La necesidad de ser reconocidos la tenemos todos. La estoy teniendo yo al momento de hablar ahora en este micrófono, en este programa, ¿no? La tenemos usted y yo con esta necesidad de que al programa le vaya bien, que a la gente le guste, que llamen, que manden sus preguntas, que les guste. O sea, nosotros lo hacemos, ¿no? Pero aquí lo importante es el grado de necesidad de reconocimiento que uno puede tener. Si esa necesidad de reconocimiento es controlada, es tolerable y es esperable, podemos funcionar sanamente. Y hay frustración y uno la acepta. Claro, también hay frustración, hay gente que no le gusta, hay gente que no está de acuerdo, ya que negar que necesitamos de la mirada del otro, pues nos convertiría también un poco en psicópatas, ¿no? Yo no necesito del otro, me voy a vivir a una isla, no tengo familia, pareja, hijos, amigos, nada, yo me tengo a mí mismo. Es imposible, necesitamos el espejo de otras caras que nos miren, que nos sonrían, que nos reflejen, que nos encontremos en la mirada del otro. Aquí lo interesante es que en la patología del personaje, él busca toda esa necesidad de reconocimiento afuera, porque él en sí mismo no se logra sentir fuerte, seguro, valioso. Vemos la mirada de un hombre triste, deprimido, que nunca se le ve sonriendo genuinamente, sino que sus risas son más por su patología. Y entonces es lamentable, padre, porque me parece que hay mucha gente que se puede sentir así, vacía, que no se encuentra en los otros, con una pareja que no le reconoce, con unos hijos que no le reconocen, muy solo ante la vida. Entonces esas sensaciones de la película creo que la gente también las puede llegar a sentir. Así es, Alan, y yo quisiera decirle a nuestros amigos que nos están escuchando que la película
pudo haber tenido dos finales. Uno donde afortunadamente alguien lo comprende, alguien lo diagnostica, lo medica, le da terapia y termina integrándose a la sociedad feliz, aceptando los momentos difíciles del pasado pero transformándolos y adaptándose perfectamente a los demás para vivir hasta el fin de su vida maravillosamente. Lamentablemente la película termina con un hombre que está casi deshecho, golpeado, tirado, y ¿qué es lo que lo levanta? El reconocimiento de los demás, pero ¿por qué ha matado? Y la pregunta es, si me reconocieron por esto, pues voy a seguir matando y matando y matando, ¿no? Por eso la importancia de la terapia, y amigos, amigas, un terapeuta nunca sale sobrando, nos puede ayudar a fortalecer nuestras partes positivas y a arreglar, solucionar las partes negativas. Por eso antes de que Alan nos diga la lista del diagnóstico del Joker, te voy a pedir tus teléfonos de contacto, tu página de contacto, por si alguien quiere estar en contacto contigo, Alan, por favor. Claro que sí, mi página es www.alancid.com y mi teléfono es 55 28 62 33 18. Es número celular, pueden mandar mensajes de texto, WhatsApp o pueden llamar, y las consultas son presenciales y también por videollamada. A ver, vamos a repetir el teléfono, por favor. Claro que amigos, sí. Muy interesante esto, pueden llamar y también pueden tener una entrevista, una consulta a través de videollamada para aquellas personas que viven fuera de la Ciudad de México. Por favor, el teléfono, Alan. Sí, es 55 28 62 33 18. 55 28 62 33 18. Muy bien, y ahora vamos al diagnóstico del Guasón, por favor. Claro que sí, padre. Presenta trastornos alimenticios, nos damos cuenta sale constantemente sin playera y vemos un cuerpo sumamente delgado, ¿no? Trastornos de la personalidad por ansiedad, como lo comentamos, no puede manejar los momentos de frustración. Trastorno obsesivo compulsivo, fuma constantemente, y la compulsión a la risa en los momentos de ansiedad. Inhibición emocional. En la primera parte de la película le pasan momentos frustrantes, angustiantes, donde lo molestan y él parece quedar inhibido, no hace nada con lo que le está sucediendo. Trastorno esquizoide de la personalidad en los momentos en los que alucina. Alucina que tiene una novia, alucina que va a un programa de televisión al que al final pues en ese momento no había acudido todavía. Trastorno psicoide de la personalidad, como decimos, estamos frente a la psicosis porque hace rupturas constantes con la realidad. Trastorno egocéntrico, cuando él se da cuenta que mata y se siente fuerte y se siente reconocido, se convierte en un egocentrista. No puede pensar en los otros, solo piensa en su propia satisfacción. Dependencia emocional, inicialmente con su madre, teniendo un vínculo tan estrecho que hasta él puede bañarla y su madre está totalmente desnuda, y después hace una dependencia en la sociedad. El otro me tiene que reconocer, yo no me puedo reconocer por mí mismo. Infantilismo, vemos la mirada de un niño, la sensación de que estamos frente a un niño inválido, desprotegido, que necesita ser cuidado. Y finalmente, rasgos de sadomasoquismo. Cuando él está preparando el show, él se imagina que toma una pistola y se mata frente a los demás. Ahí nos damos cuenta que no es la necesidad de matarse porque está deprimido, sino es una necesidad sadomasoquista. Me voy a hacer sufrir para causar un impacto en los demás. Pues un cóctel bastante fuerte, y desde tu punto de vista como grafólogo, si no hubieras visto cómo actúa, ¿cómo escribiría el Guasón? En la película no aparece, pero ¿cómo escribe una persona con estas características? Me parece que hay una escena, padre, donde sí se ve un cuaderno donde él está escribiendo. Ah, es cierto. Y lo que muestra es rasgos puntiagudos. Picos, o sea, ¿cómo sería el movimiento de alguien impulsivo, iracundo? Pues unos movimientos muy fuertes, probablemente variaciones muy intensas de la escritura. En patologías importantes, padre, parecería que son 5 personas diferentes las que escriben. Probablemente nos encontraríamos con letras muy pequeñas. Las personas que escriben con letras muy pequeñitas nos hablan de una autoestima muy bajo, sentirse muy inseguras, y probablemente con la zona inferior de las letras muy agrandado, ¿no? En estas patologías vemos una relación con lo sexual intenso. Son personas que pueden llegarse a masturbar hasta 10 veces en un día. Ah, caray. Pues amigos, no es nada risible lo del Guasón, y lo importante es que
Es una película, pero su vida no es una película y usted puede transformarla en algo maravilloso cada vez más. Gracias, Alan Cid, por haber estado con nosotros. Gracias, padre, por la invitación. Y amigos, recuerden, tenemos una cita aquí en el siguiente programa.